algunas cuestiones que tenían que ver con la falta de formar parte de un grupo o que les costó quizás poder reunirse. Recuerden que una de las cosas más que fundamentales que tenemos que entender es que somos el cuerpo de Cristo. En este momento, ustedes forman parte de un cuerpo de Cristo que se está dedicando al aprendizaje. Entonces, hay cosas que nosotros Pero acá de aire vamos a ir comprimido. haciendo. ¿Alguien tiene? Ahí está. Em, Hay cosas que podemos hacer solos y que podemos adelantar solos, pero hay cosas como estas que son un poco técnicas y que necesitan quizás un poco varias miradas. Es mejor hacerlas en grupo porque así nos vamos retroalimentando el uno del otro. ¿M? Entonces, esa es una de las razones por las cuales lo hicimos. Bien. Hay dos cosas fundamentales que a mí me gustaría hacer en la primera parte de la clase que tienen que ver con sus deberes, con lo que ustedes prepararon, con lo que ustedes hicieron para hoy. Y después me gustaría hablar acerca de la predicación del pastor. Yo la había escuchado hace un año, porque la había también utilizado cuando hice homilética el año pasado, y la verdad que escuché cosas esta vez que no había escuchado la otra vez, ¿no? Esa es la maravillosa palabra del Señor. Y también recordarles que nosotros estamos aprendiendo un método que es el método más seguro para principiantes para que ustedes no se equivoquen en cuál tiene que ser el foco de la predicación, en cómo tiene que estar todo armado y que todo tiene que tener una característica muy especial, un comienzo, un desarrollo, un cierre, que sea conciso, que sea breve, que las palabras sean elegidas con prudencia, que sean elegidas después de estudio y que, por supuesto, que este método que nosotros hemos aprendido y que yo les he dicho, no sé, más o menos 5, 15 o 25, de los minutos de la introducción, digamos, de la parte central del mensaje y de la conclusión, tiene mucho que ver con esto de acostumbrarse a preparar y a tener algo que tenga sentido. Es decir, lo que nosotros buscamos a través de la homilética es que el mensaje que uno va a dar tenga un propósito muy claro, que tenga un sentido y que la conclusión sea clara y que tenga que ver, obviamente, con el propósito eh, del cual estamos hablando. Y no es que yo estoy desmereciendo al Espíritu Santo, para nada. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar cómo se hace. Después es muy posible que cada uno de ustedes logre su estilo personal, logre su impronta personal para que el mensaje sea claro, tal como lo hemos aprendido acá, pero que quizás tenga otros condimentos que tienen ya que ver con la personalidad del que predica. Sí, mi sugerencia siempre va a ser, si ustedes recién están empezando, y traten de seguir, digamos, el bosquejo y de seguir estos pasos que les doy porque no les va a ir mal si lo hacen. Por supuesto que, bueno, a medida que lo vayan haciendo con más fluidez, quizás ustedes encuentren otra manera de organizar las cosas, pero siempre fiel a esta idea de cómo nosotros pretendemos que un mensaje sea transmitido a una congregación eh, de la mejor manera posible. Por eso, a propósito,
los predicadores que yo elijo no son cuadrangulares. Quizás son personas que ustedes no conocen o que sí conocen, pero que nos van a ayudar a ver diferentes cosas. Habiendo dado esa introducción, le voy a pedir al grupo 4 que comparta lo que hizo, por favor. Grupo 4. ¿Quién es el grupo 4? ¿Qué tengo que compartir ahora? Porque Yo no soy el entendí. grupo Tienen 4, que... pero l- iban a exponer Julia y Blanca, creo que iban a exponer. No sé si Julia eh, estará conectada. lo que yo quisiera es que ustedes expusieran lo que ustedes ya me entregaron a mí. Me gustaría que lo compartieran con los demás para que los Amén, demás sí, escuchen lo que ustedes hicieron. amén, ¿Sí? amén, pastora, Muy bien, sí, los bueno, escucho. no, sí, yo, amén, peticiones. El Salmo 123 del 1 al 3. Sí, el, el título, pusimos nosotros, la salvación, ajá, y las tres puntos Perdón, clave. es Juan 3:16, el No, texto. no, pero ay, espera, entonces me fui a lo que sí, espera. es del grupo, ¿eh? No es el individual. Sí, sí, El de Juan El del... 3:16 también. Bien, Yo por ahí me confundo porque tengo con los vecinos que están con la música a full. bueno, Bueno, sí, el título pusimos la salvación. ujú. Sí, escucho. El primer punto clave, el precio de la salvación. Sí, El segundo punto, la salvación es tan solo creerlo. El sí, tercer punto, la salvación es vida eterna. ajá, muy bien. ¿Agregaron Ahora algo más? sí, esos los tres puntos, digamos que pusimos claves. Después les digo el propósito. Sí, Bueno, es exponer la magnitud de la salvación, define nuestro destino luego de la muerte. muy bien. Y la conclusión, Dios no declara que Jesucristo es el Salvador y promete vida eterna si así lo creemos. Bien. ¿Algo más? No. Después, bueno, el otro que No, nos no, no, tocaba, que... no, 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 no. no, 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 listo. solamente Sí, sí, este. sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. Eh, por ahí me parece muy bien, me gusta esto de hablar de la magnitud de la salvación porque habla de, digamos, es el mensaje clave que uno tiene que compartir con aquellos que no conocen al Señor. Quizás para mantener la salvación y la salvación en el punto uno, que es el precio de la salvación, uno podría hacer un pequeño engaño y podría poner la salvación, dos puntos, su precio. Entonces, todos los puntos empiezan con la salvación. ¿Me entiende el grupo 4? Es una pavada, Sí, ¿eh? sí. Sí, sí, Pero amén, pastor, amén. es una pavada, pero lo que quisimos tratar con el punto 1 es que el precio de la salvación sí costó un precio y fue muy alto. sí, 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 sí. Que Eso sea de, grande para nosotros no significa que no haya costado un alto precio. no, no, está perfecto. Es nada más en la redacción para que cada uno de los puntos empiece con la salvación. No, queda clarísimo lo que quieren decir. Así que se entiende perfecto. Así que le damos un aplauso al grupo 4, nuestro aplauso así de dedos. Muy bien, muchas gracias por romper el hielo. Muy bien, vamos al grupo 7, por favor. Gladys, usted va a exponer. Profe, nosotras lo que entendimos de que teníamos que hacer en grupo
era que teníamos que mejorar el otro. Bueno, yo de todas maneras tengo el otro que hicimos, que ya está completo, pero no sé si presentamos mejorado el otro. En realidad le tenían que Sandra, agregar, había que agregarle al otro, ¿sí? sí, Hablando de cuál sería el propósito y tratar de escribir la sí. conclusión. Sí, ya está todo hecho Ah, el bueno, otro, sí. listo, listo. Lo escucho. Ese, Sandra, compartí, Sandrita. Ah, se pelean a ver quién comparte. No, usted, Sandra. Gladys, porque yo no lo tengo acá a mano, yo lo tengo en el Ah, bueno, celular. lo comparto yo. Buenas noches, profe. Buenas. Bueno, nosotros pusimos como título Camino hacia la restauración, segunda de Crónicas 7:14, Mm, propósito, mostrar que Dios escucha, restaura y perdona a su pueblo. El punto 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Eh, el 2, si se convirtieren de sus malos caminos. El 3, entonces Dios oirá de los cielos, perdonará sus pecados y sanará la tierra. En el punto 1, los subtítulos sería el A, ser humilde; el B, invocar al Señor; el C, depender de su gracia. En el punto 2, el subtítulo o el punto A sería dejar de hacer lo incorrecto, convertir lo malo en bueno. En el punto 3, los subtítulos serían Dios escucha nuestras oraciones, Dios nos perdona si abandonamos el pecado, Dios nos sana si nos arrepentimos de corazón. Perdón, punto A, B y C. La conclusión: si pedimos perdón a Dios porque hemos pecado y nos arrepentimos de corazón, recibimos la promesa del perdón y la sanidad mediante la oración y la súplica, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. bien, muchas gracias, mucho más de lo que yo había pedido, mucho más, porque lo que ustedes hicieron fue desarrollar cada uno de Bueno, los puntos. De todas maneras, está muy bien lo que sí, ustedes, el propósito que tienen, se ve en la conclusión, y que el título sea Camino a la restauración, eh, me parece muy apropiado, y me gusta esto que sea como un proceso, como que lo están describiendo como si fuera un proceso. Así que muy bien, grupo 7, les damos nuestro aplausito al grupo 7. Muy bien, muchas gracias. Grupo 1. Bueno, nosotros con Josué 1:9. Como título pusimos un mandato de fortaleza y coraje. Como propósito pusimos Dios nos ordena a ser fuerte y nos libera del temor y nos acompaña siempre. Después como puntos principales pusimos Dios nos ordena esforzados y ser valientes. Dios nos invita a no dejarnos vencer por la angustia o desesperación. Dios estará con nosotros. Y por último, como conclusión, este versículo nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de, de miedo, sino la confianza en la presencia de Dios. Estoy anotando, ¿eh? Opina. Se me corta. Sí, sí. Bien. Quiero volver a los puntos. Morena, ¿me podrías repetir los puntos? Sí, obvio. Pusimos, Dios no ordena a esforzarnos y a ser valientes. El Ujú, segundo, Dios nos invita a no dejarnos vencer por la angustia o ujú. desesperación. Y la tercera, Dios estará con nosotros. Ah, ahora sí.
No lo Capaz lo había, leí muy rápido, ¿no? sí, no lo había entendido así. Em, Perdón. bueno, no hay problema. Em, perfecto. Entonces acá vemos, está el título, está el propósito, cada uno de los puntos empieza con Dios. Em, Quizás en el tercero, como dice, Dios nos ordena esforzarnos, Dios nos invita a no dejar, Dios nos dice que estará con nosotros o algo así. Es una ínfima cosa, no es nada, ¿eh? Simplemente como para mantener para ayudar al oyente a recordar. eh, y está muy bien. Le damos un aplauso al grupo número 1. Bien, vamos al grupo 8. ¿No hay grupo 8? John. Bueno, em, pensé que sí había grupo 8. Bueno, grupo 3, por favor. Perdón, estaba hablando, pero tenía el micrófono cerrado. Hablamos después. Bueno, yo decía, bien. Me Bueno, olvido. después el 8. Viene el 3 ahora. A ver el 3. Bueno, pastora, esta parte me toca a mí. Bien. Eh, el título es lo más importante, es el corazón. El texto es, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, mira lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ujú. El propósito, reconocer la sencillez y humildad del corazón. La introducción, Dios envió a Samuel a casa de Isaí de Belén. Le dijo que llene su cuerno de aceite y vaya, que había escogido un rey allí. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, Eliab, le pareció que ese era el escogido, porque tenía buen parecer para él. Luego pasaron delante de Samuel los demás hermanos, pero no eran. Faltaba el menor, que estaba apacentando ovejas. Cuando lo trajeron, era David. Dios le dijo a Samuel que haga la unción con el aceite, porque ese era el elegido. El punto 5, el desarrollo. Primero, Dios dijo, no mires la apariencia. Y yo le agregué unos puntos ahí, pastora. ¿Le leo? Sí, sí. El A le puse cuántas veces quisimos desechar a alguna persona por una u otra cuestión. Mm, El B, para Dios puede ser una persona con un gran propósito que nosotros, según la apariencia, no lo vemos. mm, En el segundo punto, la apariencia física, lo que vemos con nuestros ojos. El A sería que puede que no tenga nada de valor según lo que nosotros vemos, pero quizás esa persona tenga un corazón dispuesto para el Señor. Y el B sería un corazón sujeto a la palabra en obediencia. Después en el punto 3, el propósito de Dios para cada vida. En el punto A puse, solo Dios sabe los propósitos que ha fijado en cada uno de nosotros. Puede ser un gran ministerio, un gran liderazgo o un pastor para su rebaño. En el punto B, Dios es el que conoce todas las cosas, aunque nos parezca que no hay aptitud en la persona. En el C, nuestro Padre conoce el corazón de cada uno. Después, la conclusión. Debemos ser conscientes de que Dios nos conoce, no hay nada oculto para Él, conoce nuestro corazón, sabe lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar por Él. mm. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por todos, sin diferencias, sin mirar nuestra apariencia. Siempre hubo un propósito para cada uno de nosotros, que podamos tener un corazón agradable a Dios como lo tuvo David. Hasta ahí. Bien, muchas gracias. En un versículo como este,
es Ujú. necesaria una introducción más larga. Ustedes habrán notado que lo que este grupo hizo fue una introducción para que las personas entendieran, uy, me olvidé de esto, para que las personas entendieran de dónde venía ese versículo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ujú. Sí, bien. Entonces, Sí. era necesaria esa introducción para que entendieran de dónde venía. Ahora, Em, la cosa acá es que, si yo anoté bien, mientras que usted Sí. hablaba, el primero dice no mires, ¿verdad? Ujú. No mires, ¿y qué era? ¿No mires qué? Dios dijo, no mires la apariencia. Bueno, entonces Dios dijo Este es el primero. no mires la apariencia. Sí. Bien. Después, el segundo punto, La apariencia física, lo que vemos con nuestros ojos. claro, lo que pasa es que ahí yo casi que el punto 2 podría ser parte del punto uno, porque usted ya lo puso, ustedes ya lo pusieron ahí. Si no miren la Bien. apariencia, está hablando de la apariencia física. Entonces yo Sí. ahí yo los pondría juntos. Ah, puede ser. Em, Sí. Del mismo todo, tema. claro, porque es sobre la misma cosa. Entonces no es necesario Sí. dividirlos porque ya Dios lo dijo. Em, y después Dios dijo, no mires la apariencia, y después usted puso como tercer punto un corazón sujeto a la palabra por la obediencia, ¿verdad? ¿Era El así? propósito de Dios para cada uno. Bien, entonces, como el primer punto dice, Dios dijo que no mires la apariencia, para Ujú. ustedes el segundo punto tranquilamente podría ser, eh, Dios dijo que Él mira el corazón. Entonces, mantenemos el mismo hilo. Lo que Dios dijo, no mires esto, y después Dios dijo, mira esto. El desarrollo que usted hizo que ustedes hicieron en el medio está perfecto. Es Bien. simplemente como ordenar un poquito más las ideas Sí. para que quede claro, nada más. La conclusión está muy bien porque esa es el tipo de conclusión que se buscan. Así que muy bien, muchas gracias. Le damos al grupo 3 un aplauso de esta manera y ahora sí, vamos a Bien. escuchar con el micrófono abierto al grupo 8. Ahí está. Bueno, nosotros teníamos el versículo que habíamos trabajado en clase, lo teníamos que mirar de nuevo, el de Isaías, y después hicimos otro. El de Isaías, que es el primero, el que hicimos en clase, lo voy a decir yo, y el otro lo va a decir Lore. Bueno, Bien. El texto que hicimos en clase es el de Isaías, capítulo 40, del versículo 28 al 31. El título que nosotros le pusimos es Los que esperan a Dios, propósito que los hermanos reconozcan la necesidad de esperar al Señor. Los puntos principales, el primero, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento nadie lo alcanza. Dos, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica al que tiene pocas fuerzas o no tiene ninguna. mm, Tres, Dios nos da nuevas fuerzas si lo esperamos a Él. ujú, En la conclusión, esperar a Dios y mantenerse firmes para estar fortalecidos y cuando las fuerzas humanas disminuyan o se terminen, esperemos con plena confianza a Dios. estoy anotando. Bueno, acá vemos claramente que el título, el propósito, la conclusión tienen mucho que ver. Los tres puntos están muy claros y hablan desde el punto de vista de Dios. Dios no desfallece, Dios da fuerzas, Dios da esfuerzo
y después Dios nos da nuevas fuerzas a los que esperamos en Él. Así que quedó muy claro y escucho ahora a la hermana Lorena. Acá, Bueno, pastora, buenas noches. Sí, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Título, mandato y promesa de Dios. Propósito, que los hermanos comprendan que aún en medio de las dificultades, el Señor nos aconseja que seamos fuertes y valientes. Las ideas principales, ser fuerte y valiente. Segundo, no temer ni desmayar. El tercero, saber que Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Entre paréntesis, siempre que sea su voluntad. Y la conclusión, no rendirnos ante el desánimo, sino que sigamos adelante con fe y con confianza. bien, casi que probablemente se podría hacer un lindo mensaje utilizando uno de los dos versículos para reafirmar lo que dice el otro. Así que le damos al grupo 8 un aplauso, gracias por el esfuerzo, muy pero muy bien. Y ahora el grupo 2. ¿Quién va a ser el valiente del grupo 2? Bueno, grupo 5. ¿No hay grupo 5? Bueno, grupo 9. Acá estoy. Muy bien. Buenas noches. Buenas Dios noches. lo bendiga. Bueno, a mí me tocó el Salmos 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Los puntos claves, encomienda, confiar y él hará. Y el título, confiar en Dios le puse. El propósito dice enseñar a los hermanos la importancia de poder confiar en Dios. La introducción, hay personas que están dudando muchas veces si Dios lo puede hacer y la pregunta que ronda siempre es si Dios lo hará. El desarrollo, encomienda a Jehová, encomienda a Jehová el camino, significa poder soltar el autocontrol de nosotros mismos y entregarle nuestras cargas y preocupaciones a Él, porque, confiar en Él y estar seguros de que Él lo va a hacer. Y Él hará, Él va a obrar. No, no es necesario que le pidamos constantemente ni que vayamos constantemente a decirle al Señor, 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 Él lo va a hacer. Y la conclusión que puse fue confiar, soltar y esperar. Bien, a ver. Está muy claro, en este caso, este versículo nos impide a nosotros hacer como si fuera un, sacándolo, digamos, del versículo en sí mismo, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay cosas que Dios va a hacer, ¿no? Entonces, hasta podríamos dividirlo de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros y qué hará Dios si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos? Pero como una primera aproximación está muy bien, eh, está claro a dónde quiere ir y está claro a dónde quiere llegar. Así que damos un aplauso al grupo 9. Grupo 5 y grupo 2 no hay. Todos, a ver, 4, 5. Ah, falta el 6. Falta el 6. ¿Está el 6? Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, nosotros elegimos Juan 3:16 de título El gran amor de Dios. El propósito es mostrar el amor incondicional de Dios por la humanidad al ofrecer una vida de salvación.
El texto, bueno, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la introducción que, bueno, pusimos acá es que Dios en el mundo envió a su Hijo para que la humanidad no se pierda y sea salva a través de su amor. Ujú. El desarrollo es, primero, el alcance del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eh, Como segundo, el regalo del amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Como tercero, la respuesta correcta al amor de Dios, todo aquel que en él cree. Como cuarto, el fruto del amor de Dios no se pierde y tiene vida eterna. Mm. Como conclusión, Dios nos ama tanto que nos ha provisto del perfecto medio de salvación mediante Cristo para poder estar eternamente en su presencia. ¿Me dirían el punto 3 otra vez que no alcancé a anotarlo? El punto 3. La respuesta correcta al amor de Dios es todo aquel que en él cree. Mm. Bueno, muy interesante lo que hicieron ustedes, porque en vez de empezar con una frase para repetir la misma frase en cada uno de los puntos principales, ustedes lo pusieron al final. Me gustó, me parece interesante, porque bueno, obviamente en este caso tiene que ver con las características del amor de Dios y qué es lo que Dios ha hecho. Así que me parece muy apropiado, muy interesante, y les damos un aplauso y lo felicitamos también. Gracias. Bueno, ¿todos los grupos han compartido? Me sorprende esto. ¿Seguro? O sea que tengo grupos 5 y 2 que hoy no están. Bueno, bien. Conclusión de esta primera parte. ¿Vieron que no es imposible hacerlo? No es imposible. Por supuesto que tiene una lógica y una lógica que hay que ir aprendiendo y aplicando. Pero en la medida en que nosotros nos vayamos amigando con esta lógica, nuestros mensajes, como yo siempre les digo, van a ser mucho más efectivos. Así que la verdad, los felicito a todos por el esfuerzo. Muy bien, muy, pero muy bien. Vamos a seguir adelante trabajando así porque creo que eso los va a ayudar mucho. Y bueno, excelente. Muy contenta estoy, muy contenta. Bien, vamos a la prédica del pastor de Lutri. Antes de entrar en el análisis de la prédica, me gustaría escuchar impresiones. ¿Qué les causó? ¿Qué les pasó por la cabeza cuando lo escucharon? A mí me encantó cómo predicó ese pastor, muy directo, lo entendí. Ajá, bien, Me gustó que fue muy claro. O sea, cualquier persona sin estudio o siendo novita en el Señor podría entender esa predicación. Y dio como bien, una vista que por ahí quizá uno la da más literal y él como que lo tomó por otra parte, pero fue muy práctico a la vida de cada uno, ¿no? Me gustó mucho. bien. ¿Algo más? Me gustó Muy mucho. ordenado, profe, también, con los puntos muy claros. Bien. La introducción también y la conclusión, todo fue clarísimo. Ujú. Hermana Susi, ¿usted qué decía? Sí, decía que me gustó muchísimo, me impactó mucho la introducción, cómo la desarrolló, y todo me encantó, pero la introducción me llamó la atención porque usó un tema no basado en el texto, pero sí fue muy claro lo que explayó para justamente introducir a la prédica. Me encantó, la verdad, me encantó. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Pastora, yo me quedé con algo que fue tremendo, muy lindo. Fue la parte de los TIC, puede ser,
que se va para el lado de la política, lo especifica bien, y después la parte donde es como que muestra que Jesús exhorta a Pedro, cuando medio que Pedro se preocupa por qué va a ser de Juan y cómo lo explicó, fue muy conciso. Bien, gracias. ¿Alguien más? Muy lindo, muy edificante. Bien. Pastora, a mí lo que me llamó la atención, bueno, no usa muletilla porque era una de las cosas que nos pidió que buscáramos. El propósito ha sido muy claro y lo que me llamó la atención es que usa un versículo de entrada y un versículo de salida, digamos, como que usa dos versículos, ¿puede ser? Sí, puede ser y está bien. Y que Mientras que, no, y que él, por ejemplo, él no lee todo el tiempo, lee, lo usa como apunta nomás. sí, sí, muy bien. Nicole puso que el centro era Cristo, sí, es verdad también. Algo que después analizamos el mensaje, porque yo tengo 2 hojas de apuntes que yo tomé, ¿no? Pero me gustaría saber qué fue lo que los impactó a ustedes, qué les quedó, si ustedes tuvieran que pensar en algo A que... mí me impactó, a mí personalmente, el que dice que somos como Saulo, algunos que nos tienen que tirar del caballo para que podamos entender. Bien, A mí sí. me impactó Flores, una consulta. el detalle de la A mí, individualidad, pastora, a mí, que a dice mí, que Jesús nos Eh, mira de una manera individual a cada uno. Gracias. Les voy a a, pedir un a mí, favor. ¿Pueden ir levantando la mano? Porque si no, nos estamos pisando y es una pena porque todos tenemos cosas muy interesantes para decir. Esa parte de la individualidad es tremenda, tremenda, porque justamente es el centro de, el mensaje que nosotros damos, que Dios es un Dios personal. Nosotros no damos fórmulas, sino que nosotros hablamos de un Dios personal que trata con nosotros de manera personal. Después vamos a eso. Lourdes. eh, bueno, yo quiero adherir a eso, que bueno, que el mensaje principal de la prédica es que Dios o Jesús mismo trató con cada discípulo de según la personalidad de cada uno y según lo que necesitaba en ese momento específico y la circunstancia específica de ese momento en particular. Ujú, muy bien. Bueno, que de hecho lo sigue haciendo, pero Sí, fue bastante concreto en eso. sí, sí. Liliana. Buenas noches, pastora. ¿Qué tal? A mí lo que me llamó mucho la atención también es la parte de que era una misión personal, que no nos tenemos que distraer con lo ajeno. Eso me llamó poderosa mucho, sí, sí. Me llamó la atención porque uno a veces es así en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solamente en la iglesia, pero eso me marcó mucho, no distraerse con lo ajeno. Muy bien, Gladys. Y lo primero, preguntarle, la introducción fueron los versículos que él desarrolló, o sea, esos versículos fueron la introducción del mensaje. Después le digo, la dejo con la intriga. Ah, me quedé pensando en eso. Y otra de Sí. las cosas sí, también esto de que Dios trata de forma individual con cada uno, porque somos todos diferentes y Dios conoce la necesidad y el corazón de cada uno y nos va a tratar a todos de manera diferente. Bien, hermano Diego. ¿Quién hablaban de muletillas? Yo me parece, usted corríjame si me equivoqué. Habla por un momento, habla de la vida, nombra a los políticos, a la sociedad y al banco. ¿Puede ser eso tomado como una muletilla? No,
No, porque lo que está Ah, haciendo, entonces. en ese caso, lo que está haciendo, está utilizando algo que nosotros todavía no, de lo cual no hemos hablado, que son las ilustraciones. Es decir, yo tomo ejemplos de la vida para poder ejemplificar una verdad espiritual de la cual estoy hablando. La muletilla era el típico gloria a Dios, amén, bueno, denle un aplauso al Señor. Esa también es otra muletilla que podemos llegar a usar, porque cuando no sabemos qué decir, le damos un aplauso al Señor. Entonces, Bueno, esa... tenía razón mi esposa María. ¡Ah! Tenía razón. Fue porque se generó acá en la casa un debate y Me bueno, gusta. tenía razón mi esposa. Bueno, primero, me alegro que usted diga que es un debate y no una discusión. Segundo, que reconozca que ella tenía razón, más todavía. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo quería decir que las muletillas se usan, decía, cuando la persona no está segura Mm, del tema o para ir, cuando le cueste, está nerviosa. Y bueno, a él se lo veía muy seguro de lo que decía, sí, muy tranquilo en sí, el discurso, así que por sí, eso no había sí, uso sí. de muletillas. No, no. Además, tiene más de 50 años de pastorado y de predicación, así que tiene algunas predicaciones encima el pastor. Lourdes, ¿querías agregar algo? Sí, yo pienso que las muletillas, en este caso, en la prédica del pastor, obviamente no las usó en ningún momento, eh, y son como esos pequeños lagunitas en que uno por ahí se queda sin decir palabras. Pero sí, obviamente debe tener una experiencia bastante amplia este pastor y oratoria, ¿no? Algo de oratoria debe tener. Sí, sí. Sí, 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 es así, es así. Bien, ahora vamos a tratar de, con sumo respeto, de desmenuzar el mensaje. ¿Alguien anotó el título? El Sí, título, Mirando al costado, el título decía que era Mirando al costado, mirando mirando al al costado. costado. Fíjense ustedes que eh, es un título inusual, ¿sí? Y en realidad, ¿cuándo nos enteramos acerca de cuál es la razón de ese título? ¿En qué momento de la predicación nos enteramos? En la conclusión, Karina, en la conclusión. En la conclusión, sí. al final, sí, sí, al final, porque Eso hasta es lo ese que momento no no. coincidía, no coincidía el propósito con la conclusión. Ajá, Que si es su mismo tema, pero él en el propósito primero dice que él nos ama a todos, pero trata con cada uno de nosotros, y en la conclusión habla eso Acá, mira, ¿habla eso de qué? de la acá. mirada, de que dónde tenemos que tener puesta nuestra Ajá, atención. ujú, bien, bien, me gusta. Liliana, Liliana está muda. Sí, ahí estamos. Que cada vez que él dijo en una parte, cada vez que miramos al costado caemos en la envidia. Y después dijo algo que me gustó mucho también, dice, yo sigo al Señor y mis valores son eternos, Mm, casi ujú, al final del video. sí. ¿Dónde está ubicada esta historia? Digamos desde el punto de vista temporal. Eh, Los evangelios en el tiempo de Jesús. ¿Pero cuándo? Lo dice al principio, al principio. Dice Cuando, Después de la crucifixión de Cristo, claro, que él cuando vuelve él, con los exactamente, discípulos a reunirlos. exactamente. Es después de la resurrección cuando él vuelve a hablar y él habla acerca de reunir a los que se habían ¿qué? Esparcido, Dispersado. que se habían Separados. dividido. Exactamente, él usa la palabra desparramado, a los que se habían dispersado. desparramado, ¿no? Y entonces lo que él hace es hablar
de distintas reacciones que tuvieron distintas personas que estuvieron presentes en la crucifixión eh, y que son muy diferentes. Por ejemplo, ¿de quién habla? Algunos lloraban, Tomás, Bien, Habló De, sobre de, Tomás. habla otros de... no de creían. Pedro. a los del camino de Bueno, Maús, a ver, a esperen, María. esperen, esperen, esperen. Vamos a hacerlo bien. Levanten la mano. Así todos tienen oportunidad de hablar. Sí, a ver, Karina levantó la mano primero. A ver, Menciona a Tomás que como que perdió la fe, digamos, necesitaba ver para creer, bien, y, y habla de Pedro que, bueno, que sentía culpa por haber traicionado a Jesús, entonces como que estaba lejos, se sentía como eh, apartado de Dios, o sea, como que Dios no lo iba a volver a aceptar por esa traición. ajá, Y bueno, y bien. después A hablaba de ver, María Magdalena, creo, a ¿no? ver, vamos a dejarle, gracias Karina. ¿Alguien más que quiera agregar? ¿Alguna otra persona? María. Yo levanté la mano, no sé si se vio. No, a ver, pero hable, por favor. Bueno, después me dicen cómo hacer para reaccionar. Em, yo, bueno, aparte de, me llevó el de María, que también buscaba el cuerpo y tiernamente él le respondió. Esa Claro, fue las maneras diferentes que Jesús le iba contestando a cada uno de manera individual y bueno, con María usó mucha ternura. bien. Entonces, tenemos a Pedro que tenía amargura, Tomás que estaba en ese pozo de incredulidad, María Magdalena que necesitaba consuelo y menciona a otro grupo, que yo escuché a alguien que lo dijo, ¿eh? Los de Maú, el camino, los discípulos del Exactamente, camino, que que él les dijo tenían, sí, literalmente, llamando a la razón, que al entendimiento, bien, ay, no me salen las palabras. Le enseñó con entendimiento, con las escrituras, dice, con las exactamente, escrituras, exacto, exacto. bien, bien, bien. Sí, hermano Diego, En un pedacito habla de Bartimeo, como que lo pone de ejemplo, como que se tomaba el tiempo, se detenía para cada uno, la mujer de flujo de sangre, el momento de Jairo, sí, como que puso todo eso en la prédica, ¿no? sí. Y habla también en un momento cómo a pesar de estar rodeado por una multitud, él ve al individuo, ¿no? Él ve a Saqueo, que estaba en el árbol. Él sabe que una mujer tocó su manto. En el Getsemaní, recuerdan ustedes que sana al siervo cuya oreja había sido cortada. En la cruz le habla personalmente al ladrón, ¿no? Y entonces él hace ahí también eh, algo interesante que a mí me llamó la atención también, pero que es verdad, que dice que en la sociedad, ¿nosotros qué somos para la sociedad? ¿Se acuerdan? Un número, dijo, un Un número. número, exactamente. Él dijo, nosotros somos un número, tenemos un número de DNI, nos morimos, lo borran. Y ya no existimos por otra cosa que no sea el número. Y muchos de nosotros que hemos hecho trámites o que nos anotamos en la facultad o lo que sea y nos anotamos con el número de documento. Y muchas veces esa es la forma de acceder a mucha información. Entonces, eh, hace el contraste que, aunque para la sociedad somos un número, para Jesús somos una persona, habiendo dado eh, todos estos ejemplos anteriores. Bien, ¿qué más menciona la prédica? Porque después, una vez que habla de todo esto,
Ah, habla del perdón, llamado sí, a Pedro. a ver, una cosa importante. Lo que decían sobre los políticos, dice, hablaba de los políticos y decía, los políticos se deslumbran por las multitudes y se olvidan de la persona, ¿m? Que es una cosa que muchas veces es una gran crítica de nuestra sociedad, hablando de nuestra sociedad, ¿no? Que eh, a veces se olvidan de las necesidades que tienen las personas específicas. Bien, y después, ¿de quién habla? De Pedro. de Jesús. Después habla de Pedro. Y el mandato que le dio hacia su ministerio. Sí. ¿Nadie más va a hablar? Pues, ¿los otros hermanos no van a hablar hoy? ¿No? Donde le dice a Pedro que apaciente sus ovejas y que cuide de ellas, refiriéndose a los seguidores de él, ¿verdad? Bien, muy bien. Hay algo que que es interesante, que él Me gustó dice, que cuando le preguntó las 3 veces si lo amaba, sí, es como que le estaba dando distintas tareas, dijo, ¿no? Primero sí, de manera individual, después a manera ministerial y grupal. Entonces, como estuvo bueno porque uno, si lo ve de corrido, dice, bueno, le preguntó 3 veces si lo amaba y él le empieza como a dudar, pero estuvo bueno que él explicó cada uno de los mandatos que Dios le iba dando, que Jesús le iba dando. Era como una referencia distinta de lo que él tenía que hacer. muy bien. Entonces, Y bueno, otra cosa, ay, se me perdió una nota acá. Em, Pastora, ah, acá está. a ver, Fíjense, bueno, a ver, contesto la pregunta y después hablamos de eso de Pedro, que es interesante. Sí. no, a mí me llamaba no es que me llamaba la atención, es como que se me iluminó esa partecita que nunca la había leído de esa manera, que la mujer de flujo de sangre nunca habla, Jesús le puede leer la mente. Ujú. Sí, sí, bueno, que es algo que nosotros tenemos que recordar también. Jesús, no, el Señor nos conoce a nosotros, pero eh, tal como nosotros somos. Y entonces es ahí donde nosotros podemos ver cómo Él, a través de la exposición de su palabra, nos puede hablar a cada uno de nosotros. Fíjense ustedes que a ver, vamos a silenciar. Ahí está. Fíjense ustedes que cuando él le habla a Pedro las 3 veces, él dice, primero, apacienta mis, Ovejas. no, el primero los corderos, Cordero. las crías Los jóvenes, corderos. las, Corderos, dice. las crías jóvenes, los nuevos, los que iban a llegar. ¿Y qué pasó después? Hermana, discúlpeme, hermana Amalia, yo la estoy silenciando porque usted está hablando y la escuchamos todos, disculpe. Las crías jóvenes. ¿Y qué hizo después Pedro? Después del aposento alto, después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué habló a la hizo? multitud, Claro, le le dijo, habló a la multitud y y muchos se convirtieron al Señor. ¿Entienden? Entonces le habla, apacienta mis corderos. Después, en segundo lugar, dice, apacienta Ovejas. mis ovejas, exactamente. Hablando de Pastorea esas mis ovejas, ovejas. y él mismo dice, el pastor dice, en el griego, la palabra oveja en realidad no es oveja, sino que él dice que es un diminutivo, vendría a ser ovejita, ¿m? Como lleno de ternura, y la importancia de entender que las personas a las cuales nosotros ministramos son como pequeñas ovejitas que necesitan mucha ternura y que necesitan mucha ayuda en los primeros pasos para poder seguir caminando. Y en tercer lugar, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, ahí están todos donde la función de Pedro va a ser, dice el pastor,
servir. Y él entonces, eh, eh, después de esa primera predicación, él guió a muchas personas a Cristo, enseñó, las apacentó, se equivocó porque quería que muchas fueran circuncidadas. Entonces, vemos nosotros acá cómo estas palabras de Jesús, que quizás uno siempre las había visto como una repetición de lo mismo y nada más, esta predicación a través, sí, ahí lo silencié. Este pastor lo que hace es ahondar un poco más en esas tres frases de Dios y nos da a nosotros una visión como un poco más amplia y muy interesante. Por lo menos para mí fue sumamente interesante. Bien. Habla acerca de la palabra desierto, desierto. ¿Se acuerdan lo que él menciona como desierto, desierto? ¿Qué buscaba Jesús cuando decía desierto, desierto te digo? Que presten atención. Que Presten presten atención, presten atención. exactamente, que presten atención y mucha atención. Lo que quiere es enfatizar algo. Lo que él quería hacer era realmente que ellos supieran que él estaba hablando como muy claramente acerca de cuál iban a ser las cosas que Pedro iba a hacer. Y después le dice que cuando él fuera viejo, esto yo nunca lo había escuchado en mi vida. Eh, Recuerdan que en un momento él dice, otros te van a ceñir cuando vos seas viejo, ¿no? Y entonces él explica cómo Pedro cuando muere es atado y es crucificado, dice la tradición, y él lo menciona como eso también, ¿no? Como, Claro, bueno, porque le dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas sí, a donde quieras, más cuando ex- ya seas viejo, extenderás tus manos otro, y será exactamente, y otros te van a mandar a otros lugares, ¿no? También un poco prediciendo otros lo que le lugares. iba a pasar. Sí, lo que me llamó la atención es Eso no lo entendí mucho, profe. Esa hizo parte yo no referencia, entendí. Esperen, están hablando dos a la vez. el pastor hizo referencia de que como él le había, como que puso el pez por la boca muere, ¿no? Como él le dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte, le dijo, bueno, vas a morir como yo. Claro. Básicamente, o sea, iba a ser Eh, un mártir igual que Jesús, no a la misma instancia, pero bueno, como él le dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte, bueno, le dijo, vas a morir así como yo, o sea, una cosa claro, así. porque después Juan aclara eso, ¿no? Que estaba hablando de su propia muerte. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que generalmente, y esto es interesante también para contarle a las personas, en aquella época las personas se vestían con túnicas, no se vestían con pantalones y con remeras o camisas. Entonces, ceñirse la túnica era ponerse la túnica y después se ponían como una especie de cinturón para mantenerla en su lugar y así poder caminar. Entonces, ¿qué era lo que decía? Que cuando Pedro era joven, él se ataba la túnica y él salía para los lugares a donde él quería, pero que iba a llegar un momento en su vida en donde él ya eso no lo iba a poder hacer más, porque otros iban a decidir por dónde él iba a estar, hablando claramente acerca de su muerte. ¿Sí? Bien. Y después, sí, Susi. Estoy acá viendo, probando nuevas las reacciones. Nada, quería destacar eso que dijo usted, que nunca lo había aprendido de esa manera, lo de ceñirse la ropa para caminar. Y la verdad que me llamó también mucho la atención en cuanto a la crucifixión y la historia que él iba, al final que iba a tener Pedro. Claro, dice la tradición, ¿eh?
Sí, no lo dice tenemos. que hablaba de la historia, que Sí, puede ser un sí, poco y un sí, sí, poco. sí. Y después llegamos a la conclusión que, como algunos de ustedes dijeron, parecía como que no tenía que ver con el principio, donde habla acerca de qué, de mirar hacia el costado. ¿Y cuál es la trampa que él dice que hay al mirar al costado? Que podemos Que envidiar lo miramos las malo, cosas de los hacer demás y más, no las nuestras. ¿Qué qué? que podemos Que decir miramos cómo más las cosas de los demás que las nuestras. Claro, comparamos. ¿M? Comparamos, sí. Llegamos a esos momentos de comparación. Pero ¿por qué a mí no me pasó lo que le pasó a él? ¿O por qué yo no tengo lo que él tiene? Que es muy común, muy, pero muy común, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo eso? Ahí es cuando estamos mirando al costado. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y acá es donde uno tiene que tratar de encontrar el hilo que parece que no está, pero está. ¿Por qué pasa que nosotros miramos al costado? ¿Qué nos olvidamos? Volviendo al principio, ¿qué nos olvidamos? De que Dios es un Dios personal, Que Dios, es un Dios personal y cada uno tiene exactamente, un propósito distinto. exactamente. Dios es un Dios personal. Y así como trata en momentos de necesidad y como él muy bien lo describió a través de distintos momentos en las escrituras, en el corto tiempo que él estuvo en la tierra después de la resurrección, una de las cosas que nosotros no tenemos que hacer es empezar a mirar cómo Dios trata con otro. Porque si no, lo que nosotros estamos buscando es que Dios generalice su trato, es decir, que nos trate a todos por igual. Pero si nos trata a todos por igual, sin tener en cuenta nuestra individualidad, lo que nosotros vamos a ejercitar es una religión y no una relación. Si yo tengo una relación personal con el Señor, lo que yo voy a hacer es centrarme en lo que Él tiene para mí, alegrarme con lo que le pasan a los otros hermanos, pero es diferente a lo que me pasa a mí. Uy, si yo hubiera conocido al Señor 20 años atrás. No pasó, así que olvídate. Dios está tratando con vos ahora te estás preparando. Uy, si yo hubiera sabido esto antes. Bueno, antes no estaba. Entonces, ese trato personal que Dios tiene con nosotros es un trato que nosotros tenemos que valorar, porque Dios me ama tanto a mí que trata con mi individualidad, con quién soy, cómo yo reacciono, cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida para poder servirle mejor. ¿Algo más que quieran agregar? No, pastora, yo estaba pensando, digo, a veces, porque también tal vez por ahí me puede haber pasado, ¿no? De decir, hacer comentarios acá con mi esposo, cosas así. Pero mirá, ellos no van a la iglesia, hacen cosas malas, y mira cómo le va de bien, y uno va y ahí cuando se desenfoca y empieza a perder la fe también. Puede Ujú, tocar nuestra fe, se me hace a mí. ujú, tal Porque cual. nos ha pasado cuando éramos muy nuevitos en la fe de por ahí tener esos pensamientos. Claro que sí, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un mensaje para enseñarnos a madurar. Ahora, ¿qué me pueden decir? Ahora vamos a Perdón, profe. Sí, Yo me venía cuando charlábamos recién a la mente lo del hijo pródigo, que bueno, que viene, vuelve, lo perdona, lo abraza, todo, y el otro hermano le reclama, o sea, ¿cómo puede ser que conmigo? Me venía esa, perdón que interrumpa.
No, 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 está bien, está clarísimo y tiene todo que ver con eso, ¿no? Ahora, yendo al mensaje homilético, ¿les fue fácil encontrar los puntos principales del mensaje? A mí no, lo tuve que escuchar muchas veces. Sí, A claro que mí, no. a mí tampoco. Yo lo escuché muchas veces. Justamente me llamó la Era, atención cómo era menciona. difícil sacarle la Esperen, conclusión esperen, de cada esperen. pasaje. Está hablando la hermana Teresita. Ahora dejo hablar a Luisa y no sé quién más quería hablar. Sí, Teresita. Decía que me llamó la atención cómo menciona muchos hechos de la palabra en una predicación, digamos. Sí. Y bueno, por ahí es cuando cuesta un poquitito seguir el hilo o uno piensa a dónde quiere llegar. Pero él es muy, me pareció muy claro. A mí siempre me gustan mucho las predicaciones cuando son sencillas, cuando no tienen palabras difíciles de interpretar. Y si hay palabras difíciles, me gusta mucho cuando se dice el significado de la palabra, porque yo creo que uno se asegura de que todos puedan entender. Ujú. Entonces eso me gustó y bueno, pero después al final como que retoma desde a dónde quería llegar y me gustó mucho esa parte que dijo, eso no es asunto tuyo, es como que dijo el Señor. Sí. Y me pareció muy apropiado porque muchas veces miramos mucho al costado y no miramos todas las bendiciones que tenemos. A veces ahí estamos llenos de dificultades, pero hay muchas bendiciones que son más que las dificultades que tenemos. Bien, gracias. Luisa. Todo lo que iba a decir dijo la hermana. No. Bueno, Pasa. ya está, contestó por mí. Pasa. Liliana. Yo había escribí algo en conclusión. Para mí la misión es personal, eh, que no hay que distraerse con la vida ajena. Ante la curiosidad, eh, la, o sea, lo que ordenó era claro. Tú sígueme, le dijo en un momento Jesús a Pedro. Cada uno tiene su propio camino y destino con él. No te compares ni te detengas en lo que hacen otros. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Es lo Liliana, lo que me llamó. Sí. gracias. Liliana o Luis, no sé quién va a hablar. Buenas noches. Hay un dicho que dice, siempre el jardín de mi vecino, su césped es más verde que el mío. Sí, Y eso es justamente desenfocarnos de las cosas, como decía la hermana Teresita, de las bendiciones que Dios nos da. exactamente. Gracias, muchas gracias. Entonces, en realidad, a veces, y esto es para que ustedes entiendan una cosa, habló 35 minutos. ¿Fue estridente? ¿Fue ¿Cómo? estridente? ¿Gritó? No, No, no fue muy escrito. claro. No gritó. Habló normal, compartió, quizás algunas Sí. cosas las enfatizó un poco más, pero Fue como una charla amena fue como para una mí. charla, Fue exactamente. directo. Y fue muy directo. Sí, fue muy, pero muy directo. Entonces, Y lo también interesante, remarcó, ¿sí? ¿Remarcó algunas cosas, que Liliana? ¿Querés también agregar remarcó algo? mucho los puntos. Ah, perdón. Perdón, ahora la escucho. Sí, lo que iba a decir que mantuvo la línea y que uno que está viendo cómo, cómo se hace un mensaje se da cuenta que cambia de tema, o sea, que separa, que tiene punto 1, 2 y 3. Pero si uno lo está escuchando, no se da cuenta cuando cambia y sin embargo va cambiando de punto de 1, 2 y 3 y lo hace con una elegancia, con una delicadeza, con un respeto, primeramente a Dios y después al auditorio, que Ujú. es impresionante. Y el Sí. Espíritu Santo toca. Sí, definitivamente, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien estaba hablando? Yo, pastora, disculpe que no levante la mano.
No, sí. que la contundencia que tuvo de remarcar los puntos más importantes para él eh, fue como más de directo, muy contundente y como que afirmaba más las palabras. Lo otro era anecdótico, pero lo que los puntos importantes las marcaba como de ciertos digo, y Ajá. como el que, si yo le pregunto, si yo lo que hago con él, ¿qué? ¿Qué te importa? Decía. Entonces era como Ujú. muy contundente. Bien. ¿Alguien que quiera compartir para ellos cuáles son los puntos principales? Pastora, una consulta que hacer antes que pase. Quería preguntarle con respecto al pastor que bueno, que fue, o sea, ordenado en lo que es la palabra, ¿no? Y yo digo, el que predica tiene que ser más o menos así, tranquilo, o Dios lo usa conforme a su forma de ser, Bien, al carácter, gracias. digamos, ¿no? Gracias por esa pregunta. Em, Dios nos ha dotado a nosotros de ciertas características. No todos somos iguales y no todos tenemos que ser como otros. Nosotros tenemos que ser espontáneos, tenemos que ser absolutamente transparentes y no tenemos que andar impostando la voz para decir lo que Dios dijo. Tenemos que ser normales, tenemos que ser personas que hablamos normalmente y que compartimos normalmente. Entonces, lo importante es uno ser auténtico. Eh, Nunca Claro, ninguna imitación ha sido eh, próspera. No lo ha sido. Lamentablemente es claro, así. Uno claro. tiene, lo que pasa es que lo que yo estoy queriendo hacer es mostrarles quizás otros estilos, para que ustedes conozcan otros estilos y vean que ese estilo es muy interesante también, porque bueno, él es así. Sí, ¿Mm? porque aprendemos, Claro, aprendemos. sí, Porque sí, bueno, mi sí, esposo es tranquilo y yo somos diferentes. claro que sí. Hermana Gladys, está muda, hermana Gladys, no la oigo para nada. Ahora, Sí. bueno, sí, por ahí lo que rescataba del mensaje, o sea, de la forma de predicar del pastor, que yo estaría horas escuchándolo y no me cansaría. Por Mm, ahí, si fuera que grita o esas cosas, y toleraría un ratito nada más, claro, claro, sí, por más interesante que sea la prédica. claro. Pero al tener esta forma de ser, pasaría horas escuchándolo, que no me cansaría. Gracias. Una cosa interesante es que son estilos, ¿no es cierto? Hay distintos estilos y jamás nosotros vamos a decir que un estilo es mejor que otro. Jamás, jamás, jamás. Lo que vamos a decir es que Dios nos ha dotado con ciertas capacidades y características y que nosotros las tenemos que ir, digamos, desarrollando para que cada vez más nuestras prédicas sean más exitosas y que lleguen a donde tienen que llegar. Obviamente que si ustedes comparan escuchando a este pastor con lo que nosotros estamos armando acá en este primer esbozo de entrar a homilética, uno diría, uy, estoy re lejos, re lejos. Les voy a decir una cosa, él empezó igual. Empezó igual. Por eso les digo que después de un tiempo uno va adquiriendo un estilo. Y la razón por la cual es tan difícil encontrar los puntos principales, primero porque no los tenemos, ¿no? Y no sabemos exactamente cuáles son. Si él quiso hablar de, pero no quiero decirlo porque quiero escuchar a ver si ustedes dan algunos puntos principales. Em, pero sí el mensaje tenía una cohesión, tenía una unidad. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando del ministerio de Jesús a las personas
y estaba hablando de un trato personal con cada una de las distintas personas que mencionó. A ver, quiero escuchar algunos puntos principales que alguien haya encontrado, que le parezcan. Miren, ya les voy a anticipar una cosa. Eh, Salvo que digan algo que no tiene nada que ver, es muy difícil que esté mal, porque es lo que ustedes escucharon. ¿Mm? A ver, ¿quién empieza? Yo Por creo ejemplo, que dice, Yo a creo que ver, él menciona los distintos tratos con los hechos, por ejemplo, María Magdalena, Mm, también mencionó a Zaqueo, a mm, Pedro, Tomás, y es como que Jesús tuvo una atención con cada uno de ellos, aunque todos eran diferentes, aunque todos eran diferentes hechos, pero él tuvo una mirada con cada uno que después también en su momento le dice a Pedro que él le menciona lo de las ovejas y del cuidado que tenía que tener con ellas y la atención para, dice también las más jóvenes, que era lo que usted estaba diciendo hoy. ujú. Entonces creo que un poco el mensaje va por ahí, que una de las partes, ¿no? Que Bien, es la atención que debemos tener con distintos tipos de casos o de personas, pero que el cuidado y la atención debe ser el mismo. bien, bien. Susi, Yo puse como primero, lo puse a el mensaje de la individualidad, después el ujú, segundo el mensaje a Pedro y su ministerio, y ujú. el tercero puse a la mirada hacia el costado como puntos principales. No sé si están Bien. bien, pero es más o Sí, sí, menos. pueden estar bien. No los tengo, así que yo no sé cuáles son. Gracias, Susi. Solange. Sí, profe, yo lo que más anoté acá es lo de decir, ¿no? De la manera en la cual Dios trata a cada uno, que Ujú, es diferente, que Dios trata de manera individual, el trato que tiene para con cada uno de nosotros, el no mirar al costado, el no compararse con el otro y mirar lo que Dios nos da y no lo que no tenemos, ujú. que también hace hincapié un poco también el trato que tiene con Pedro, ¿no? De decirle, tenés que alimentar a la Grey, saber cuidarlas, alimentarlas espiritualmente y llevar a las almas a Cristo. Eso fue algo de lo que más me impactó. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir lo que encontró? yo iba a compartir, pero es más o menos lo que dijeron las hermanas, lo que yo había Bien, encontrado. bien, bien. Yo anoté también. Yo también hice ese ejercicio. Y no me gustó cómo me quedó, porque dije, no, no era por acá. Creo que estoy más de acuerdo con lo que dijo la hermana Susi, como esta cuestión de cómo nos mira el Señor y después cómo tenemos que mirar nosotros lo que el Señor hace con otros, ¿no? Liliana, Ahí estamos. Yo creo que mi mirada fue a la restauración después de la caída, con todo lo que le pasó con Pedro. mm, Eh, eh, bueno, perdón y restauración completa, el amor en la base del servicio. mm, Y después, ah, creo que el servicio no nace de capacidad, sino de amor. ujú. Era lo que hacía Jesús. Era, Con lo yo creo cual, que si esa es tu mirada de los puntos principales, la introducción fue larga. La introducción fue larga, ¿no es cierto? Y, y bueno, no cumplió con los 5 minutos que yo dije, pero bueno, él tiene más experiencia que nosotros, así que lo dejamos. Gracias, Liliana. Karina, Yo pude resaltar primero que Jesús trató con cada individuo en cuanto a su necesidad primero, ¿no?
Sí. arreglar las cuentas con cada uno, o sea, el que sentía culpa, el que había perdido la fe, a la que necesitaba consuelo y todo eso. En segundo lugar, Jesús comisionó a cada uno, porque yo creo que los comisionó a todos. Al aparecerse, Jesús les proveyó confianza y dijo, bueno, ustedes tienen que, le doy la posta, tienen que seguir la tarea. Y en tercer lugar, Él nos amonestó sobre no desviar la mirada, para no errar en ese camino que les estaba comisionando. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Por qué es que cada uno de nosotros tiene miradas diferentes? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y llega hasta lo profundo de mi corazón. Entonces, cuando yo no tengo el bosquejo y yo no sé por dónde está yendo esta persona, es posible que mi necesidad, que lo que me está pasando a mí en ese momento, haga que la palabra me impacte a mí de una manera diferente. Ahora, sí es verdad que hay cosas que no podemos negar que todos hemos dicho que aparecen. Esta cuestión de un Dios personal, de esta cuestión de cómo habla con Pedro de manera personal y después, en tercer lugar, esto de no mirar hacia el costado, sino mirar mi propia vida y lo que Dios está haciendo conmigo, así como lo hizo con todos los ejemplos bíblicos que Él dio. Así que, no sé, yo fui claramente bendecida por este mensaje, espero que ustedes también. Eh, es un pastor que es de San Miguel, creo que les dije, es una persona mayor y la verdad pueden encontrar otras prédicas de él en internet. Bien. Para el lunes que viene les voy a mandar otra predicación, un estilo totalmente diferente, para ver si pueden armar el bosquejo, ¿sí? Em, yo lo que sugiero fuertemente que se reúnan, que lo hagan en grupo, no lo hagan solos. Es decir, la idea que trabajemos en grupo es justamente para que nos acompañemos los unos a los otros. Así que tomen esto como una instancia de conocer a otras personas, tómenlo con responsabilidad y traten de ver si lo ven primero por separado y después tratan de ponerse de acuerdo, de hacerlo para que de esa manera se puedan ir ayudando, porque quizás alguien ve una cosa, otros ven otra, y eso después se modifica de alguna manera. Anótenlo en algún lugar Flor, y después lo vamos a compartir la clase que viene. Sí, Carolina, usted debería mm, ser parte del grupo 9, 9. pero 9. estoy sola. ¿Cómo es? Profe, yo también estoy sola hace Bueno, aproximadamente ya un no mes. están más solas. Bien, Bien, ¿con quién estaría? Porque con no. Stephanie, Sí, con, yo. con Stephanie por ahora. No sé si había alguien más. Alguien más me había dicho que estaba solo. Era un pastor de Córdoba. Sí, era un pastor, yo me comuniqué con él porque la hermana Diego me pasó su número, Sí. pero me dijo que él no iba a estudiar más por el momento. Ah, Entonces, bueno, bueno, bueno. quedé sola. Está bien. Entonces, si quieren comunicarse ahora por el chat, Perdón, Sí. pero estaba la pastora Ana María de Córdoba también. que no está Y había- hoy. No No está sé si se tampoco. comunicó con la hermana, pero yo le pasé el número a la pastora Ana María. Claro, que hoy no está. Lo que Eh, pasa es que ella está trabajando en Mendoza, hizo el curso ese de iglesia, plantación de iglesias, entonces ella ahora está viviendo en Mendoza. bien. Entonces, y justamente en Tupungato van a abrir la iglesia.
Así que no sé en este momento dónde estará y si Bueno, te alcanzará la red de internet. hagamos una cosa, ¿por qué no? Por el momento se unen Stephanie, ahí Stephanie te está mandando que le mandes el celular, Carolina, ¿sí? Mandáselo por el chat y ya se ponen de acuerdo para hacer este próximo trabajo, Perfecto, ¿sí? ahí le mando, gracias, Muy Flor. bien. No, por favor. Bueno, entonces, ¿qué me gustaría, me gustaría que hiciéramos ahora? Yo quiero compartir con ustedes, déjenme encontrarlo, acá está. eh, el, nuestro, ahí está, esperen. Acuérdense, por favor, de no imprimir nada de esto todavía porque hay mucho que cambiar. Bien. Lo que yo quería mostrarles acá es, esperen que había preparado, hay algunos mensajes, por ejemplo, hay algunos mensajes que nosotros podemos preparar como este, del Salmo 37:5, que es muy sencillo, ¿sí? Como es este, es muy claro, ¿no? Uno es encomienda al Señor tu camino, confía en Él, o hay cosas que vos podés hacer para con el Señor y después Dios te va a dar la respuesta, Él va a hacer, ¿no es cierto? Lo podríamos armar así o podríamos armar las partecitas del texto bíblico y quedaría muy claro. Ahora, hay algunos versículos, este también, por ejemplo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuáles serían para ustedes las divisiones? Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Claro, el primer mandamiento y el segundo, ¿sí? Que es, digamos, la vuelta de tuerca que Jesús le da al mandamiento del Antiguo Testamento. Entonces, ahí habría dos cosas sumamente claras, ¿sí? Si nosotros, bueno, este ya está, esto ya está, no, esto quería... Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del armado de la introducción y de la conclusión, para clarificar algunas cosas. Dependiendo del mensaje que nosotros vayamos a predicar, la introducción puede tener como diferentes aristas. Yo puedo empezar, por ejemplo, la introducción con alguna historia, algo que haya pasado, que ustedes piensan que es pertinente con la historia y que después uno lo puede como entramar en el final, en la conclusión, o que va a tener que ver con la historia que uno está leyendo. A veces la introducción va a tener que ver con el contexto de la historia, como por ejemplo el texto de el segundo libro de Samuel, cuando Dios le habla a Samuel acerca de, bueno, cuando Dios le pide que unja a David y Dios habla con el profeta y le dice, vos no tenés que mirar ni el parecer ni la hermosura, porque yo miro mucho más allá de lo que vos quisiste mirar, porque era lo que había hecho con los otros hermanos. Pero si uno no le da un poco de contexto a la historia, mucha gente que quizás viene a la iglesia por primera vez no tendría ni idea de qué estábamos hablando. Entonces, a veces las introducciones tienen que ver en poner al que está escuchando en situación, que entienda cómo se llega a ese versículo. ¿Mm? Entonces, esa puede ser
un tipo de introducción. La otra, como les dije, puede ser también a través de lo que se llama una ilustración, es decir, algo que tenga que ver con la vida cotidiana que nosotros podemos meter en la historia, que puede estar en la introducción o también puede estar desarrollado en los puntos principales que uno tenga dentro de la historia, ¿no? ¿Qué sé yo? Se me ocurre a mí ahora así. Segunda de Timoteo 2:15, como los tres puntos principales, el obrero aprobado sería el que se presenta ante Dios aprobado, que además no tiene de qué avergonzarse y que en tercer lugar usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, hablando de presentarse ante Dios aprobado, eh, cuando uno habla acerca de eso, uno también ahí podría usar una ilustración. Una vez yo tuve un examen en la facultad y estaba en duda si había aprobado o no. Eh, Cuando me llegó la nota y vi que había pasado, bueno, me puse muy feliz porque todo el esfuerzo que yo había hecho se tradujo en haber pasado ese examen. Invento cualquier cosa. Entonces, esa puede ser un muy buen puntapié para hablar acerca de estar aprobado delante de Dios. Obviamente que después a eso nosotros le agregaremos algunas cosas que quizás sacaremos de otro contexto bíblico o que de alguna otra historia de la Biblia, donde hable acerca de eso. También se puede usar una ilustración en la última parte del mensaje, que es la conclusión, ¿no? A veces hay predicadores que al final cuentan una breve historia y esa historia tiene un impacto muy grande con lo que ellos también quieren poner por delante como la conclusión del mensaje. La conclusión del mensaje tiene que ser clara, como todo, ¿no? Pero yo tengo que terminar el mensaje para que la gente se convenza que lo que yo he estado diciendo es para ellos y que ellos deberían ponerlo en práctica. Entonces tiene que ser contundente, tiene que ser breve, y tiene que ser muy claro. No hay que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, sino que uno tiene que tratar de ser lo más claro posible para poder concluir y terminar el mensaje. No hay que llenar un mensaje de ilustraciones. Perdón. No hay que llenar un mensaje de ilustraciones. El centro del mensaje tiene que ser la palabra del Señor y por supuesto que nosotros hemos dicho que el centro del mensaje tiene que ser Jesús. Una ilustración, 2 ilustraciones por mensaje en 35 minutos es muchísimo, porque recuerden ustedes que ustedes tienen 35 minutos para compartir la palabra del Señor, ¿no? Y en el caso de Timoteo hay como algunas palabras introductorias, por ejemplo, hablando de la introducción, que uno puede hablar, que las escrituras nos cuentan, que él es joven, que como Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden contar en las introducciones y en las conclusiones que quizás no van a necesitar de una ilustración. Ahora, libros de ilustraciones hay muchísimos. Siempre es más efectivo y más contundente encontrar una introducción de la vida real, algo que haya pasado, algo que tenga que ver con lo que uno está vivenciando en ese momento.
que puede tener que ver, que va a ser, dependiendo del mensaje que uno esté compartiendo, va a ser la ilustración que dé. Cuando uno tiene que, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que dos de las hermanas rellenaron los puntos principales, es decir, fueron agregando cosas a los puntos principales. Entonces, quería mostrarles, no, esto, esto es lo que quería decirles. Cuando uno va escribiendo un bosquejo, ustedes ya saben que las ideas principales que yo saco del texto las escribo con números romanos, ¿sí? Ahora, cuando yo explico algo de las ideas principales, yo puedo hacer lo que se llama un punteo, tiki, 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 tiki. Ese punteo para mí van a ser las ideas secundarias o también son las explicaciones o son los puntos intermedios que me pueden ayudar a explicar esa idea principal. Esas se escriben con letras mayúsculas, ¿sí? Empezando por la A y siguiendo más adelante. No hay que ser muchas tampoco, porque si no después no tenemos mucho tiempo para desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran para la clase que viene? Que tomen el mismo mensaje que tienen, el mismo mensaje que prepararon para hoy, me gustaría que lo prepararan para la clase que viene, pero que tuviera la introducción, los puntos principales, los puntos secundarios y la conclusión, y que en algún lugar del mensaje haya una ilustración. Para poder compartirlo con el resto de los hermanos, les vamos a dar a cada grupo un máximo de 3 minutos. Para que ustedes compartan todo el mensaje, sin predicar, porque todavía no vamos a predicar, pero decir, bueno, en este mensaje el título es este, perdón, el propósito también, cuál es el propósito que tenemos, cuál sería nuestra introducción, cuál sería el punto principal y los puntos secundarios que uno incluiría en ese punto principal, y después la conclusión o el llamado o la reflexión que uno quisiera hacer. ¿Se entendió? Bueno, no escucho Y nada. la Me da miedito. ilustración, profe, Sí, pastora. Sí, la ilustración al final. no dije eso. Puede ir donde ¿sí? quieran. Perfecto. En alguno de los En el en lugar alguno que de los quieran. puntos. Bien. Donde usted quiera, donde ustedes quieran, porque es una cuestión Bueno, grupal. bien, No profe. empiecen un mensaje de vuelta. Usen el mensaje que tienen para hacerlo, ¿sí? Sí, lo que pasa, Sandra, es que sería bueno que lo compartiera con los hermanos de su grupo, ¿sí? Y que todos como se pongan de acuerdo que eso va a ser lo que van a usar para, para poder compartir. Porque recuerden ustedes también que todo esto es práctica, porque después, cuando llegue el momento eh, de hacer la parte práctica de este año, la parte práctica es compartir un mensaje. Y ahí cada uno va a tener que compartir su mensaje. Ahí todos van a tener que hablar. Por eso es que ahora estoy poniendo mucho hincapié en que trabajen juntos para ayudarse mutuamente, porque al final lo van a tener que hacer solitos, solitos, solitos y delante de todos nosotros, que los vamos a escuchar, los vamos a aplaudir y demás. Sí, los repito, pero igual se los voy a mandar por escrito, porque miren, Pastora, ustedes... trabajamos muy bien en el grupo con las chicas.
trabajamos muy bien, fuimos todas humildes, cada una puso su idea, se fue Bueno, cambiando me lo que alegro un parecía. montón, me alegro un montón, pero ustedes tienen una rara capacidad de interpretar las cosas que yo digo. Dios me libre de darles una palabra profética, porque pueden agarrar, pero para cualquier lado. Así que yo lo voy a volver a repetir, pero se los voy a mandar por escrito para que sepan. Por favor, pastor. Título, título, propósito, introducción, puntos principales, puntos secundarios de cada punto principal, conclusión. Y en algún lugar metida, una ilustración. Ahora, si ustedes ven, o si el grupo dice, no, este texto no nos gusta, nos cansó, queremos cambiar, pueden cambiar. A mí no me molesta. Lo que yo quiero es ahorrarles trabajo. Pero si alguien quiere hacerlo, si algún grupo quiere hacerlo sobre otro texto de los que hay ahí, menos el de Juan, capítulo 1, ese no lo hagan todavía, porque ese necesita ahí hay que meterle un poco de hermenéutica. Es decir, fíjense ustedes que nosotros hasta ahora no hemos metido nada de hermenéutica. Por ahora estamos tratando de ver si encontramos puntos principales, puntos secundarios, si hacemos una introducción y una conclusión. Pero después hay que meterle la hermenéutica, porque si no la hermana Diega les enseñó todo de balde. Y no es así. Así que yo después se los voy a dejar por escrito, eh, elijan el texto que quieran y es de suma importancia que todos los grupos lo entreguen, que todos los grupos estén listos para compartir, ¿sí? Y que ya tengan, sí, si no hay grupo 2, sean el grupo 2, sí, yo no tengo problema. Pero para mí se me desaparecieron grupos, porque acá falta gente hoy. Se asustaron, se asustaron. Así que bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias por aguantarme. No les di recreo hoy, pido mil disculpas. Pero se me fue la hora, por eso vamos a terminar antes. Tengan No nos una... dimos cuenta igual, pastora. Quédese tranquilo. Gracias. Que Estuvo tengan muy interesante la clase. una excelente clase. Oh, casi me olvido. Son dos cosas las que van a hacer. Perdón, perdón, perdón. Y les voy a mandar el mensaje del... Ese sí, traten de escucharlo individualmente. El mensaje va a ser de un pastor que se llama Gonzalo Calustián, que es de acá, de nuestra zona. Argentino también, no cuadrangular. Él tiene el CFC. Sí, exactamente, el CFC. Sí, sí. Así que el Centro Familiar Cristiano. Así que ya les voy a mandar también el enlace de ese mensaje para ver qué impresión les causa este. Bastante diferente es, ¿eh? Así que va a ser interesante también lo que hagamos la clase que viene. Sí, Adriana. Quería hacer una pregunta con respecto al trabajo práctico. Sí. No sé si le pasó a algún otro grupo más. En la primera pregunta, nosotros contestamos, a ver, como respuesta correcta a la segunda y se nos corrigió como que estaba mal. ¿De cuál trabajo es este? El trabajo grupal que hicimos... ¿Sobre el video? El que nos mandó el link, sí. Ah, bueno, me voy a fijar. La verdad que me puedo Sé que haber le pasó a equivocado. otro grupo también, que respondieron igual que nosotros y, o sea, la respuesta que pusimos parece correcta de acuerdo a la pregunta, pero la corrección la marcó como incorrecta. Bueno. Pastora, nosotros nos pusieron para el 1 de junio mandar eso. El trabajo. 1 de junio. Perdón, julio. 1 de julio. No. No. O yo estoy equivocada. Me parece que estoy equivocada. Perdón. Me parece que no. Pero bueno,
todo puede ser. Bueno, me voy a fijar. ¿La pregunta era la pregunta 2? La primera, la Ah, primera la pregunta. 1. Ok, me voy a fijar. En la respuesta 2 es donde está lo que no entendemos si está bien o está, Ok. Sí. nos sorprendemos. La segunda, la B. Bien. Me fijo. Puedo haberla hecho mal. Entonces tienen dos cosas para la vez que viene, una grupal y una personal. La grupal es mejorar aún más un mensaje y la personal es mirar el video y tratar de armar el bosquejo que aparece ahí, ¿sí? Stephanie, si mirás el video de la clase pasada, vas a encontrar todo, ¿eh? Así que, bien.